Muy buenos días y muy feliz sábado a quienes ya están conectados con nosotros a través de las pantallas del canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Estamos agradecidos por la semana que el Señor nos ha dado y por las múltiples bendiciones que hemos recibido, y por eso esta mañana los invito a buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos y amigas que están hoy delicados de salud, que les aqueja alguna enfermedad. Padre amado, sé con cada uno de ellos esta mañana. Y en especial queremos pedirte por nuestra hermana y amiga Mónica Villalobos, quien se encuentra muy delicada de salud. Padre amado, sé tú también con ella, que tu paz y tu amor esté junto a ella, que ella pueda sentir tu compañía. Bendícela, acompáñala, querido Dios, en este momento de dolor. Y también a su familia, seres queridos, que tú estés con ellos también. Y Padre amado, en esta mañana también nos recordamos de nuestros amigos y familiares, de nuestro amigo Santiago, que hoy ya bajó al descanso. Sé tú con la familia, Padre amado, consuela sus corazones y que tu paz esté en medio de ellos. Padre amado, en esta mañana queremos pedirte por todos aquellos amigos que tal vez tienen un problema de trabajo, un problema familiar. Sé tú con ellos también. Querido Dios, esta mañana queremos pedir tu presencia en este programa. Te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, como decía en la oración, quisiéramos pedir la oración por la hermana Mónica Villalobos, una amiga y hermana de Temuco, quien está muy delicada de salud. Pedimos a todos nuestros amigos que nos unamos en oración por Mónica. Mónica, que el Señor te acompañe esta mañana. Enviamos un saludo a los amigos también que nos ven desde la Patagonia chilena, allí en el extremo sur de Chile. Un abrazo a los amigos y hermanos de Chile Chico,
de Cochrane, de Coyhaique, de Puerto Aysén, quienes sábado a sábado alaban al Señor en esas zonas extremas de nuestro país. Y también saludamos a los amigos de la isla de Pascua y de la isla de Juan Fernández, como así también a todos quienes nos ven desde otras latitudes en diferentes rincones del mundo. Muy bien, ahora los dejo con estos lindos himnos para que juntos podamos alabar al Señor. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin.
He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Emil Fraudschicker fue un pionero, colportor, pastor, misionero y administrador de Europa en el Medio Oriente durante 44 años. Fraudschicker desempeñó un papel crucial en los primeros años de las obras adventistas en Suiza y Alemania. Después fue un importante establecimiento y fortaleciendo iglesias en Medio Oriente y otras regiones bajo su liderazgo. Siendo un adulto joven en Suiza, Emil asistió a una serie de conferencias impartidas por la Iglesia Adventista, incluyendo al NGTY que había venido desde Estados Unidos. Emil Fraudschicker y 23 personas más fueron inspirados por el mensaje y se unieron al nuevo movimiento adventista en 1886. Fraudschicker fue colportor pionero en Suiza y Alemania. Dios lo bendijo a una amorosa compañera de su vida y su ministerio, su esposa Anne-Marie Bolly, la acompañó en el frente misionero. Él fue ordenado pastor en 1893. Después de trabajar en Suiza y Alemania por 23 años, Fraudschicker sintió que Dios lo llamaba como misionero en Turquía. Junto a 7 de sus hijos, llegaron a Turquía en 1909, donde Emil se convirtió en líder de la misión turca. Al año siguiente fue a la Unión Misión de Levan, un amplio territorio con muy poca presencia adventista. Supervisó la organización de 4 iglesias donde bautizó a nuevos conversos en el Fósforo, cerca de Estambul. Entonces se llamaba Constantinopla. Fraudschicker y unos pocos obreros adventistas trabajaron en difíciles circunstancias, enfrentando la prisión y una persecución constante. Sin embargo, hicieron la obra misionera con incansable devoción. En 1909, junto a otro líder misionero alemán, Fraudschicker dirigió las primeras reuniones evangelísticas en Haifa, en el actual Israel. Fue también en Haifa donde planificaron un instituto para obreros bíblicos de esa región. La primera tienda evangelística fue levantada en Turquía por permiso del gobierno en 1914. Además de las reuniones evangelísticas, Fraudschicker estableció una escuela de capacitación en Constantinopla e hizo conferencias para los armenios y los griegos. La escuela sirvió como centro de capacitación para los obreros de Turquía. Se enseñaron 3 idiomas de los obreros adventistas en Constantinopla: turco, armenio y griego, para prepararlos para el trabajo misionero. Durante la Primera Guerra Mundial, Fraudschicker continuó supervisando el trabajo en el campo Levan, a pesar de que la comunicación y los viajes eran extremadamente difíciles. El siguiente destino de Fraudschicker fue como presidente de la nueva Unión Asociación de Checoslovaquia. Los medios eran escasos, que los obreros apenas tenían dinero para comprar comida para sobrevivir. Fraudschicker comenzó a colportar y finalmente logró establecer una imprenta para vender literatura adventista. Sin embargo, rápidamente se debilitó
Décadas de arduo trabajo y sacrificio le pasaron la factura a su edad. Como resultado decidió regresar a Suiza, su tierra natal. A partir de 1924, trabajó como pastor de la Asociación Suizo-Alemana y se jubiló pocos años después, en 1930. Aún después de su retiro, Fraptiger continuó como pastor activo, participando en actividades tales como documentar los comienzos de los adventistas en Suiza y Alemania en la revista oficial de la Iglesia Advent Echo. Emily Fraptiger murió el 8 de enero de 1947. Tenía 82 años. Su legado todavía se puede apreciar en muchos de los países donde trabajó. Lea los artículos completos sobre Emily Fraptiger y los otros en la Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día, enciclopedia.adventista.org. Hola, mi amigo querido, qué alegría estar nuevamente contigo para estudiar la palabra de Dios. Es emocionante ver la confianza que mucha gente tiene cuando entra a los mensajes y pide oración en favor de alguien que está pasando por un momento difícil, y mucho más emocionante ver que las personas acogen esos pedidos de oración y colocan esos nombres en las manos de Dios. Yo también personalmente hago eso, oro por ustedes, ningún pedido queda desatendido. Me perdonen que a veces yo no puedo responder personalmente cada mensaje, sería muy difícil, pero me siento feliz por tu participación, por tu atención, por estar cada semana ahí mirando los programas y estudiando la palabra de Dios junto conmigo. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 11 para el 16 de diciembre del año 2023. Ya el año está llegando prácticamente al fin. El título de la lección es Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte, porque la primera parte ya la estudiamos la semana pasada. Y el propósito de la lección de esta semana es enseñarnos que la misión no se limita al área donde vivimos. No puede estar dirigida solamente a las personas que nos rodean. La misión extrapola nuestras fronteras. Para el cumplimiento de la misión no existen banderas, no existen idiomas, no existen barreras de ninguna dificultad, no hay fronteras, no hay país, color. Dios nos ha encomendado la misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el Evangelio? Es la gran noticia, la buena noticia de que todos estábamos perdidos por nuestros pecados. No hay justo ni siquiera uno, pero la gran noticia es de que Jesucristo vino y ocupó nuestro lugar de muerte, murió por nosotros en el Calvario. Y ahora nosotros podemos recibir la vida eterna de gracia,
por el amor y la misericordia del Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar el estudio de esta semana. El primer subtítulo, Misión a regiones más alejadas. Necesitamos leer un texto, Mateo capítulo 15, versículos 21 y 22. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús estaba en Galilea cumpliendo su misión con la gente del área donde él vivía. Pero el texto dice que salió de Galilea y se fue a la región de Tiro y Sidón, allá al norte. Ya eran países paganos. El pueblo de Israel ya no estaba por ahí. Había mucha gente que nunca había oído hablar de Dios en esa región. Pero también había gente que había oído la historia del pueblo de Israel y cómo Dios había guiado por el desierto a su pueblo, cómo Dios siempre acompañó a su pueblo. Una de esas personas era la mujer Sirofenicia, que cuando oyó decir que Jesús estaba en las fronteras de su tierra, ella salió corriendo. Tenía un drama en su vida. Su hija, su preciosa hija, estaba poseída por el demonio. Sabes, querido, el drama de los padres a lo largo de los siglos siempre ha sido cómo el demonio toma posesión de lo más precioso que tenemos, que son nuestros hijos. Ahora, cuando hablo de el demonio toma posesión, no estoy hablando de que el joven o la joven cae por el suelo y comienza a gritar y llorar. No necesariamente así. Pero a través de las redes sociales, a través de las vías de comunicación, a través de las filosofías, a través de la cultura, el diablo muchas veces tiene literalmente atrapados a nuestros hijos. Y es un drama. Podemos intentar un método, otro método, podemos acudir a la ciencia, a la psicología, al psicoanálisis, podemos acudir a las clínicas de recuperación, cualquier cosa. Llega un momento en que simplemente a los padres nos toca llorar y llorar, no hay otro camino. ¿Y tú crees que esa mujer no había buscado a sus propios dioses? Los remedios aparentes que en todos los lugares hay para este tipo de problemas. Claro que sí, pero nada daba resultado. La hija estaba cada vez peor. Entonces, cuando ella oyó decir que Jesús estaba en la frontera de su país, corrió a Jesús y le dijo: Señor, Hijo de David. Quiere decir que esta mujer, aunque no conocía la palabra de Dios al pie de la letra, había escuchado que Jesús era el descendiente de David. Por eso le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay otra cosa. Aunque muchos creen que en el Antiguo Testamento el Dios era el Dios de la ira, el Dios Jehová era el de la ira, del revanchismo, del radicalismo, no era así. Tanto así que esta mujer va y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. De cierta manera, esta mujer, aún sin entender el tema de la gracia, creía en la gracia maravillosa de Jesucristo. Y fue. Ahora, lo que necesitamos destacar aquí es que Jesús no limitó su trabajo al área donde vivía, sino que avanzó hacia el norte y llevó a sus discípulos con él. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran en el terreno de la práctica, no apenas en la teoría, no apenas en la palabra, sino que ellos vivieran la experiencia de ayudar a una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Desde el principio Jesús trató de colocar en la cabeza de sus discípulos y en el corazón que la misión no tiene fronteras, que la misión no se puede limitar al lugar donde vivimos, que es necesario cumplir la misión también en otras partes del mundo. Ahora tú puedes preguntarte, pero
¿Qué va a suceder si todos vamos a querer dejar nuestra casa, nuestro país, viajar a tierras extranjeras donde el Evangelio todavía no se ha plantado bien? ¿Y qué va a suceder? No, pues Dios no nos está pidiendo eso. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo, pues lo vas a hacer con alegría. Pero tú puedes orar por el trabajo en los campos misioneros. O tú puedes entregar una ofrenda a tu iglesia para ayudar a que los misioneros vayan a esos lugares. Yo he estado en muchos lugares de la ventana 1040, lugares donde hay pequeños núcleos de cristianos, pequeños núcleos de estudiantes de la palabra de Dios, pero tienen muchas veces que estudiar la palabra con cuidado, a puertas cerradas, porque es un delito reunirse para estudiar la Biblia. Necesitamos orar por esa gente, porque ellos necesitan del Evangelio. Ahora también mucha gente se pregunta, pero pastor, ¿y cómo es que finalmente entonces, si hay tanta dificultad, si las autoridades de esos países no permiten, cómo es que el Evangelio va a llegar a esos lugares? Pues no es por nuestra fuerza, no es con ejército, es por el poder del Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo que Dios no necesita de ti, de mí, para cumplir la misión. Bueno, si Dios quisiera en un minuto, Él hace un milagro y ya el mundo está evangelizado. Entonces, ¿por qué yo tengo que cumplir la misión? Es que yo necesito cumplirla para crecer en mi experiencia espiritual, porque no existe crecimiento espiritual sano sin que yo estudie la palabra de Dios todos los días, sin que viva en espíritu de oración y sin que me involucre en el cumplimiento de la misión. Es por eso que tienes que colocar la misión no solo en tu cabeza y en tu corazón, sino en tu vida práctica. Buscar una persona para conducirla a los pies de Jesús. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo En busca de las multitudes. Y para esto, déjame leer Mateo 9, 35 y 36. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Es interesante, este texto tiene algunas partes que impresionan. No podemos leer la Biblia así de manera rápida, sin pensar. Dice, y Jesús iba por todas, esa palabra es clave, todas las ciudades y las aldeas. No dejaba una, pasaba una por alto, no. Todas las ciudades, las aldeas. ¿Haciendo qué? Enseñando, predicando el evangelio y curando a los enfermos. La curación de las enfermedades era parte del ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces, pues por donde pasaba, las multitudes corrían, las multitudes se aglomeraban, las multitudes se agolpaban. Los ciegos salían gritando, Señor, ten compasión de mí. ¿Te acuerdas que esos amigos en Capernaum hicieron un agujero en el techo y por ahí introdujeron a su amigo? Quiere decir, las multitudes viven carentes, primero carentes del amor de Dios. Viven atormentadas por el peso de la culpa, a veces no pueden dormir, viven angustiadas. En el caso del paralítico, él vivía atormentado no solo por el problema físico de la parálisis, sino que la parálisis era resultado del peso de la culpa de sus pecados pasados. Y cuando Jesús vio aquellas multitudes, él tuvo compasión de esa gente. Multitudes, no es una, no es 10, no es 100. Multitudes, miles de personas. ¿Sabes? Lo impresionante de todo es que las multitudes siguen vivas en nuestros días. Yo siempre digo a los alumnos que a veces tengo en el curso de predicación que una de las mejores maneras de preparar un sermón para predicar con fuerza y con poder es ir a la calle y quedarse en la esquina o sentado ahí bebiendo una limonada, contemplando a las personas. Observa el rostro de las personas, cada uno tiene su drama.
Unos viven felices, otros viven exultantes, otros tristes, otros preocupados, otros llorosos. Las personas no tienen contacto. Que pueden tener contacto físico, pero no tienen contacto emocional. Cada persona sigue su vida, sigue su trayecto. ¿Qué le importa a los otros? Ahora imagina cuál es el drama que cada una de esas personas tiene. Y por eso le digo a mis alumnos de predicación, después de observar eso, entonces termina de preparar tu sermón y aplica las verdades bíblicas para esa gente. Porque las multitudes siguen vivas en nuestro lugar. Ahora, respecto a Jesucristo, mira lo que dice la hermana de White en El deseado de todas las naciones, de todas las gentes, página 365. Dice así: después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste, podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de barcos. Ciudad grande, edificios, en fin, movimiento, gente, dinero que corre, gente que compra, que vende, pero en medio de esa multitud, gente vacía, gente desesperada, el matrimonio hecho pedazos, la relación con los hijos destruida, y Jesús tuvo compasión. Oh, querido, si Jesús estuviese vivo hoy, seguiría por todas las ciudades grandes, Buenos Aires, Lima, Santiago, en fin, San Pablo, Río, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Roma, las grandes ciudades del otro lado del mundo, Sydney, tantos lugares, tantas ciudades grandes, tanta gente que se mueve de un lado para otro, pero que necesita del Evangelio. Ahora, el método de Cristo no falla. Porque en la mente de Cristo evangelizar todas esas grandes ciudades, el plan de Jesús, era la multiplicación geométrica. 1, ese 1 gana otro, 2. Ahora cada uno sale a buscar uno y ya son 4. Después 8, 16, 32, 64, 128. Así. 200, 400, 600, 1200, 2400, 5, 10, 20, 40, y el mundo estaría evangelizado. El problema es nosotros con nuestros métodos humanos a veces lo que hacemos es una progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es bueno seguir el método de Cristo. Cada uno buscando uno, cada uno multiplicándose. Entonces trajiste a uno, ahora sales a buscar otro. Mientras eso, el que trajiste sale a buscar otro. La multiplicación geométrica. Pero asimismo, el mundo, por nuestras fuerzas, no va a ser evangelizado. No con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Lo único que yo quiero es que cuando llegue el momento en que el Espíritu evangelice al mundo, yo quisiera encontrarme trabajando, predicando, cumpliendo la misión que Dios me encomendó. Vamos ahora a entrar en la tercera parte de este estudio. El subtítulo es En Tiro y Sidón. Y aquí viene la historia de la mujer sirofenicia. Leo Mateo. Perdón. Lo que quiero decir es lo siguiente. En los evangelios, la historia de la mujer sirofenicia se encuentra registrada 2 veces. Primero, en Mateo 15, 28 al 28. Mateo escribió para los judíos. Y tú vas a ver que la versión de Mateo, al contar la historia de la mujer, es diferente de la versión de Marcos, porque Marcos, él ya no escribió para los judíos, él escribió para los gentiles. Entonces, la manera como él relata la misma historia es de una manera diferente. Es interesante que a los judíos les resultaba difícil entender que la misión era para toda nación, tribu, lengua y pueblo. El plan de Dios era que el pueblo de Israel
debía reflejar el carácter de Jesús por vivir una vida de comunión tan bonita con Dios. Ellos deberían reflejar el carácter de Jesucristo y las multitudes de todas las naciones serían atraídas a Israel. Ese era el plan divino. Ya con nosotros, el pueblo cristiano, el plan es diferente. Es que nosotros vayamos, que nosotros salgamos. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Solo que el pueblo de Israel, en lugar de vivir una vida coherente, en lugar de reflejar el carácter de Jesucristo, se preocuparon apenas en cumplir el ceremonial, el ritual, en guardar el sábado, en cumplir todas las reglas, hacer los sacrificios como estaba escrito en los libros del Antiguo Testamento, y nada más. Entonces mucha gente inclusive venía para ver ahí y volvía vacía, como el caso del eunuco, vino queriendo saber y estaba volviendo, como el caso de los griegos que vinieron a Jerusalén y ya se volvían tristes porque nadie les hablaba del Evangelio. Y el mismo peligro corremos hoy día nosotros, de pensar que somos el pueblo de Dios y que debemos prepararnos, porque hay gente muy sincera en la iglesia que no puedo hacer esto porque quiero prepararme para el reino de los cielos, no puedo comer esto, no puedo vestir esto, no puedo oír esto. Y la única preocupación es eso. Pero nadie se preocupa en evangelizar, en cumplir la misión. Yo siempre digo que si tú estás sentado en la iglesia, cantando, alabando el nombre de Dios, pero no te levantas para evangelizar, te comienzas a atrofiar espiritualmente. Y cuando Cristo venga y tengas que levantarte y salir con Él para el reino de los cielos, tal vez no vas a poder. ¿Por qué? Porque nunca te moviste cumpliendo la misión en esta tierra. Los discípulos, cuando apareció esa mujer sirofenicia, mira lo que le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, despídela, que no nos moleste. Qué cosa, ¿no? Que alguien que no era judío buscase al Señor Jesucristo para los propios discípulos era una especie de agresión. Despídela. ¿Cómo despídela? Oh, queridos, nosotros en el cumplimiento de la misión no tenemos que mirar raza, ni lengua, ni idioma, ni frontera. ¿Por qué al Señor Jesucristo los fariseos lo acusaron de juntarse con los pecadores y publicanos? Porque eran los pecadores y los publicanos que necesitan del Evangelio. El Evangelio no es solo para los que nos consideramos santitos ahí todos los sábados en la iglesia. El Evangelio es para esa gente sin esperanza. Y esa gente sin esperanza y sin Dios en el mundo, pues no vive a veces la vida ideal que nosotros quisiéramos que vivan. Pero es a ellos que tenemos que llegar con el Evangelio. Y finalmente, querido Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe en este mundo? ¿A qué tipo de fe se refiere? Lucas 18:8 dice eso: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué tipo de fe se refiere? Evidentemente no es una fe teórica. No es la doctrina en tu cabeza. No es una fe moviendo la cabeza, no. Es una fe práctica. Es una fe donde la misión para ti no es algo que lo vas a hacer si te sobra tiempo, sino que la misión es la razón de tu vida en esta tierra, porque si has recibido a Jesús, pues ahora vas a entregar. ¿Te acuerdas que cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, le dio a los discípulos? El discípulo recibía, corría, entregaba, se sentía de manos vacías, ahora volvía al maestro, más pan y pescado llevaba. Se quedaba de manos vacías, volvía al maestro. Pero si en una de esas el discípulo recibía pan y pez y se quedaba aquí para él, ya no entregaba, ya no estaba de manos vacías. Él estaba comiendo, pero ese pan en poco tiempo se iba a malograr. La lección es que Jesús nos da el pan del Evangelio para llevar a los que necesitan. Pero si no llevamos ese pan en poco tiempo, en nuestra experiencia se malogra. El cristianismo pierde sentido para ti. Es por eso que Jesús quiere que te comprometas con la misión de predicar el Evangelio a
toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te bendiga ricamente. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. Hola niños, feliz sábado, nuevamente estamos juntos. Qué alegría, ¿no es cierto? Ya transcurrió una semana y ya estamos en este día maravilloso que es el día de reposo. Y en esta oportunidad queremos dar gracias a Dios. También vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para hoy. En Hebreos 9:12 hay un texto que dice: Cristo entró en ese santuario una vez y para siempre, y con su propia sangre consiguió la redención. Cuando escuchamos esta palabra, la redención, muchos han visto cómics, ¿no es cierto? Estos superhéroes, estos grandes héroes que hacen unos prodigios maravillosos, tienen unos superpoderes. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Redimir, buscar, salvar, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que todos esos héroes, alguien aquí hizo en cabecita, se los imaginó, comenzó a escribir y después lo hicieron una película o lo hicieron un cómic, ¿no es cierto? Son de aquí, de la mente humana, que salen todos esos héroes, o sea, son inventados. Pero la Biblia nos habla de un héroe verdadero. Este héroe vivía en el cielo. ¿Qué es el cielo? Nosotros vivimos en la tierra, ¿no es cierto? Y todo lo que está fuera, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, lo llamamos cielo. Él vivía en ese lugar, era un soberano, tenía un reinado, pero maravilloso. Todo el mundo estaba feliz, todos estaban contentos. Era la alegría estar ahí porque se sentían tan maravillados de estar en ese reino. Pero apareció un individuo que comenzó a mirar envidiosamente, ¿saben a quién? Al hijo del soberano, y le comenzó a dar envidia. ¿Por qué no puedo ser igual a él? ¿Por qué no puedo estar en la reunión donde están ellos? Y le entró la envidia, la codicia. Y comenzó a conversar con los otros ángeles que estaban ahí, todos los otros seres que estaban ahí. Y comencé a decir, no, él es tirano, él lo único que quiere es que le obedezcan. No, si no le obedecen, él seguro que los destruye. Y entonces comenzó a sembrar la discordia, la molestia, y comenzaron a unos decir, sí, tiene razón, el otro, no, no es así. Cuando hay dos personas que opinan distinto y nunca se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Por lo general hay una pelea, ¿no es cierto? Y entonces la Biblia nos relata que hubo una batalla en el cielo. Y de esa batalla, ¿quién ganó? Ganaron los ángeles que decían que Dios es amor y que Él nos ama, y los otros
perdieron y tuvieron que irse de ahí. ¿Y a dónde fueron? Dice, sabemos que ellos fueron por muchos otros lugares y cuando llegaron aquí a la Tierra, al planeta Tierra, fueron, ¿no es cierto?, engañados los habitantes de aquí en la Tierra. Le creyeron que Dios no era amor. Bueno, niños, Jesús, para demostrar que Él era amor, Él vino acá a la Tierra y se hizo humano. Y al hacerse humano, Él demostró que se podía vivir como Él decía, honrando, obedeciendo y haciendo siempre la voluntad de Dios, con amor. Él oraba a su Padre y con esa certeza de orar a su Padre sanaba a muchas personas, cuidaba y enseñaba de lo que era verdaderamente Dios. Lamentablemente comenzaron a no entenderlo y lo crucificaron y Él murió. Pero esa muerte era ¿para qué? Para salvarnos a nosotros, porque Él pagó lo que Dios dijo, que si se cometía un error, se iba a morir. Y Él dijo, no, yo voy a ir y por cada uno del que crea en mí, yo voy a pagar su cuenta. Ese es un superhéroe. Ese es el héroe que nos ha permitido y nos permitirá estar eternamente, ¿no es cierto?, en ese reino maravilloso que la Biblia nos cuenta. Niños, nosotros tenemos que buscar a este gran superhéroe. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude a entender, a buscarlo de corazón para conocer este maravilloso superhéroe? ¿Oramos, niños? Padre eterno que estás en el cielo, tú conoces mi corazón y el corazón de cada uno de los que están escuchando en este momento. Te rogamos que tú nos ayudes a decidir siempre buscarte de corazón, a honrarte y que tú nos des la oportunidad de siempre hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas, sabemos que Jesús ya pagó por ellas y te rogamos que tú nos acompañes en cada momento de nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, que tengan lindo sábado. Creó los cielos y la tierra el primer día, a las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor.
los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Gracias por sintonizarnos. Hoy quiero hablarte de algo que no es una virtud. Y lo que no es virtud, mejor dejarlo de lado. Hablaremos acerca de la pereza. ¿Dice la Biblia algo acerca de esto? Sí, escucha. Basta ya de dormir perezoso. Basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Dicen los etnólogos que una chinche adulta puede sobrevivir hasta un año sin alimentarse. Dormir a mala hora puede tener consecuencias perjudiciales. Y muchos de nosotros nos hemos quedado casi dormidos mientras conducimos un coche después de muchas horas. Los pilotos de aerolíneas están obligados por ley a limitar el tiempo que pasan volando entre sus horas de sueño habituales. Y nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas disminuye cuando no dormimos lo suficiente. Pero el versículo aquí citado no habla de dormir lo suficiente, sino de dormir demasiado y volverse indolentes y perezosos. ¿Te imaginas a un perezoso? Es ese alguien perezoso que siempre duerme hasta tarde. Casi se puede ver a un padre llamando a su hijo adolescente: ¿cuándo vas a levantarte y trabajar? La respuesta casi siempre es: dentro de un ratito, dentro de un ratito. Por supuesto, conocemos los resultados de ser perezoso. ¿Cuántas personas podrían mejorar su situación con una buena ética de trabajo si se esforzaran un poco más? A veces cuando visito a personas en mi trabajo pastoral y escucho sus historias de aflicción, siento que para algunos se ha vuelto más cómodo sentarse y mirar televisión que abrir las manos, levantarse y ponerse un par de guantes de trabajo. Pero también existe una pobreza que es peor que tener poco dinero en efectivo. Y Pablo escribe y dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia que hizo abundar en nosotros. Y la riqueza de este pasaje no cae simplemente en nuestras manos. Debemos alcanzarlo con toda seriedad y esforzarnos intensamente. Dios no quiere que vivamos vidas apáticas. Salomón nos desafía a todos: mira, ve la hormiga, oh perezoso, mírala, contémplala. Considera sus caminos y sé prudente. Ella no tiene capitán, ni supervisión, ni gobernante. Se abastece en el verano y recoge su alimento en la cosecha. Incluso la más pequeña de las criaturas de Dios puede mostrarnos cómo vivir laboriosamente. Dios te bendiga, amigo y amiga, para que cultivemos los hábitos correctos que nos ayudarán en el presente y en el futuro. Y en este viaje, haz de los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, y habrás descubierto una mejor manera de vivir. Habla el viento al corderito así, mira
Miras lo que veo yo, miras lo que veo yo, en el cielo lejos está. Miras lo que veo yo, miras lo que veo yo, hermosa luz, astro angelical, brilla con fulgor divinal, brilla con fulgor divinal. El Cordero al niño dice así: hoy es lo que oigo yo, hoy es lo que oigo yo, retumbando va pequeñín. Hoy es lo que oigo yo, hoy es lo que oigo yo, canción de amor, vuela sin parar con la fuerza de la gran mar, con la fuerza de la gran mar. Y al rey el pastorcillo habla así: sabes lo que yo sé, con tu brillo y pompa, gran rey. Sabes lo que yo sé, el niño Dios yace junto al buey, plata y oro démosle a él, plata y oro démosle a él. A la multitud habla el rey así: escuchad pues mi voz, por la paz imploremos hoy. Escuchad pues mi voz, el niño Dios, el supremo don, nos ofrece gran salvación, nos ofrece gran salvación. Salvación. Luego de esta hermosa e inspiradora melodía, los invito a meditar en las palabras del mensaje que en esta hora el Señor nos ha preparado. Que Dios permita que las palabras de vida puedan hacer nido en nuestras mentes y corazones y que nos acerquen a la presencia del Señor. Y como siempre, antes de poder abrir la palabra del Señor, vamos a orar. Acompáñame. Gracias, Señor, porque en este momento estamos dedicando este tiempo para el estudio de tu palabra. Y cada vez que vamos a ella, encontramos siempre fortaleza, esperanza. Encontramos el plan de salvación. Podemos conocerte más, pero también encontramos instrucciones, orientaciones y principios el cual tú quieres que podamos aplicar en nuestra vida. Pedimos que tu presencia pueda acompañar a aquella persona que en este momento está sentada allí en un sofá, en su sala o en su cuarto, aquella persona que está acompañándonos por redes sociales o por cualquier otra plataforma o por la televisión o por la radio, que tu Santo Espíritu pueda abrazar, consolar, orientar, pero sobre todo pueda mostrar con claridad el plan que tienes para su vida. Que hoy podamos encontrar en tu palabra aquella voz de esperanza, aquella palabra de fortaleza, pero sobre todo que puedas abrir nuestros ojos para ver el camino que has trazado para nosotros. Danos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que tú me acompañes al texto bíblico de hoy. Proverbios capítulo 28. Es interesante que Proverbios tiene 31 capítulos. Si nosotros leyésemos un capítulo por día, encontraríamos orientaciones extraordinarias como para que en un mes podamos tener un mejor estilo de vida, calidad de vida y podamos vivir bajo principios que realmente hacen que todo creyente y todo ser humano
pueda vivir a la altura de aquellas normas establecidas por Dios. Proverbios es un libro extraordinario y hoy quiero compartir contigo apenas un versículo que está en Proverbios capítulo 28, el versículo 9, y dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por si no escuchaste bien, este texto yo quiero repetirlo una vez más. Si tú tienes ahí una Biblia en mano, lee conmigo. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿De qué se trata ese texto? ¿Sabes que una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los animales es la capacidad que el ser humano tiene para poder dialogar? Claro que los animales también tienen una manera de comunicarse entre ellos y lo hacen a través de sonidos, mas el hecho de poder dialogar, conversar, sentarse, interactuar hablando es una característica esencialmente humana. Es un privilegio que los seres humanos tenemos. Ahora, ¿en qué consiste un diálogo? Un diálogo en sí es una vía de dos manos, ¿verdad? Un diálogo obviamente va a suceder entre dos o más personas, donde uno envía el mensaje y el otro recibe el mensaje. Para que exista diálogo tiene que haber alguien que puede escuchar y alguien que puede expresar. Sin embargo, pues existen personas, infelizmente, en este mundo que no saben dialogar. ¿Ya viviste alguna experiencia parecida a esta? Pueden ser respetadas, pero no respetan. Personas que quieren ser escuchadas, mas ellas no están dispuestas a escuchar. Personas que quieren ser amadas, mas no aman. Y muchas veces esa actitud que tenemos entre nosotros los seres humanos, también lo trasladamos a nuestra experiencia con Dios. A veces nosotros somos tan exigentes y vamos a la presencia de Dios con una lista de pedidos, esperando que Dios pueda respondernos a nuestro modo, de la manera que queremos, en el momento que queremos. Y somos tan exigentes con Dios. Y queremos que Dios pueda actuar según nuestra forma de pensar. Señor, dame ya. Y lo peor es que a veces usamos a Dios para nuestros propios propósitos o buscamos a Dios solamente en cuestión de emergencias. Y nosotros queremos que Dios pueda escucharnos y nos desesperamos y nos angustiamos cuando en lugar de una respuesta solamente hay silencio o en lugar de un sí existe un no. ¿Y qué cosa es el ser humano? Dios no me escucha, Dios no me escucha. Deja de orar, da la espalda a Dios, se rebela contra Dios. Pero fíjate una cosa, nosotros somos tan exigentes y queremos que Dios nos escuche, mas el ser humano, ¿cuántas veces se rehúsa a escuchar a Dios? No quiere escuchar a Dios. Entonces el ser humano exige: Señor, escucha mi oración, quiero que tú me escuches. Pero cuando Dios quiere hablar con el ser humano dice: no, yo no quiero escucharte. Y ahí entra Proverbios 28:9. Porque este texto va a presentar un grupo de personas que buscan y exigen ser oídos por Dios, mas ellos de manera abierta, deliberada, rebelde, no quieren escuchar a Dios. Existen muchos textos en la Biblia que hay que leerlo más de una vez como para poder ir comprendiéndolo, y a veces en el tiempo uno va entendiéndolo. Muchos de aquellos textos que a primera vista pueden causarnos una mala impresión o hasta confusión. Y cuántas veces me confronté con este versículo y cuando lo escuché y lo leí desde niño, yo quedé pensando: ¿será que realmente es esto lo que Dios quiere decir? Existe aquí un mensaje muy duro. ¿No será que en la traducción hubo allí algún error al poder traducir del idioma original para nuestro idioma y el texto en sí no quiere decir lo que yo estoy leyendo ahora? Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer el texto vemos que no hay ninguna equivocación, específicamente cuando vamos al idioma original en el cual se escribió el Antiguo Testamento, hebreo y parte arameo. Y allí nosotros vamos a entender
que el texto es exactamente como está traducido. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Solo que ese verbo oír también se puede traducir como guardar. O sea, no solamente se trata de escuchar. El texto podría traducirse así: el que conociendo la ley no quiere guardar, aquel que sabe, que conoce, se rehúsa abiertamente a no escuchar o a no guardar la ley de Dios, hasta su oración también es abominable. Ahora, un detalle importante. Cuando aquí menciona la palabra ley, pues obviamente está haciendo referencia a la Torá. Y la Torá en referencia es a toda la Biblia, porque en ese tiempo, obviamente, la Biblia que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Y especialmente la Torá pues está considerado los 5 libros que fueron escritos por Moisés. Era la Biblia, la referencia de esa época. Entonces aquí, cuando está expresado el que aparta su oído para no oír la ley, está hablando de las escrituras que ellos tenían, del Pentateuco, de las sagradas escrituras como ellos conocían. Y esas sagradas escrituras, libros de la ley o la Torá o el Pentateuco, allí también está incluido, ¿qué cosa? La ley de Dios. Dentro del Pentateuco está Éxodo 20. O sea, ahí está la ley basada en principios eternos que Dios dejó para la humanidad. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, cuando habla de la ley, no solamente está hablando de un texto específico, sino del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia o de la Torá, aquel que aparta su oído para no oír la ley. Sin embargo, ahí está incluido los 10 mandamientos. Otra traducción posible para la palabra abominable también sería detestable, aborrecible. Y cuando uno va a buscar allí otras traducciones para poder comparar, todas las traducciones van a concordar la relación que existe con este versículo, así como nosotros lo estamos leyendo ahora. O sea, la traducción no es un error. La traducción es exacta, así como está en el idioma original. El que aparta su oído para no oír, su oración también es abominable. Ahora, quiero decirte que el verso aquí deja ver algunas características que nos ayudan a identificar a qué grupo de personas se está refiriendo. Por lo menos aquí hay 2 características que se destacan. Y la primera es que las personas descritas aquí en este versículo se rehúsan a oír o se rehúsan a obedecer o se rehúsan a guardar la ley. Esto significa que estas personas sí conocen la ley de Dios, tienen conocimiento de Dios, conocen la palabra de Dios, mas ellos, conociendo la voluntad de Dios, voluntariamente se rehúsan a obedecer. Y la segunda característica que podemos observar es que estas personas son creyentes. ¿Y por qué son creyentes? Porque oran. Estas personas usan a la oración o saben que la oración es el medio para poder acercarse a Dios. Son personas que creen en Dios. Son personas religiosas. Son personas que probablemente frecuentan una iglesia. Son personas que profesan un credo. Esas personas son aquellas que dicen servir a Dios, mas quieren servirlo a su forma. Quieren servir a Dios sin un compromiso real con la ley de Dios, con su palabra, sin un compromiso con las instrucciones, con los principios o con las órdenes del Señor. Entonces aquí el texto no se refiere específicamente a aquel que ignora totalmente la voluntad de Dios. La persona ha buscado en la oración su refugio en Dios, sabe que la oración la aproxima a Dios, pero él, conociendo las instrucciones que Dios da, se rehúsa totalmente a oír o a obedecer. Ahora, qué interesante que la aplicación de este texto debe hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra vida cristiana. Y aquí hay un asunto interesante que necesitamos comprender. Dios nos ama a todos y Dios, claro, que nos escucha. Sin embargo, hay impedimentos que la Biblia sí muestra cada vez que Dios quiere darnos sus bendiciones. Y esos impedimentos son creados por el propio ser humano.
en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la manera como nuestras oraciones no son respondidas por duda, por incredulidad, por falta de confianza. Y aquí específicamente dice que la oración no solamente no es respondida, sino se convierte en algo abominable. Sabes que la rebelión impide que nosotros podamos recibir las mayores bendiciones de Dios. La rebelión o la rebeldía es colocarse de manera consciente en contra de una clara orden divina. Tú sabes, tú conoces, mas tú de manera abierta y rebelde dices, yo no voy a obedecer. Y la palabra de Dios nos revela varias leyes por el cual nosotros necesitamos dar una atención específica. Y hablar de leyes es hablar de protección, es hablar del límite que Dios coloca para nuestro bien. Ahora, en la Biblia encontramos diversos tipos de leyes. La ley moral, sin duda, es la más importante porque abarca los principios de nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Y son 10 los mandamientos. Y esos mandamientos incluyen el sábado. Y esto debe ser algo que debe llamar nuestra atención porque es la manera como nosotros respondemos a la gracia de Dios a través de la obediencia que es mostrado por medio de la fe. Mas también encontramos otros tipos de leyes que tienen que ver con nuestro bienestar, como las leyes de salud, que tienen que ver con nuestro propio bienestar. Y necesitamos nosotros estar atentos a oír las instrucciones de Dios. Muchas de nuestras oraciones tienen que ver, oh Señor, por favor, sáname, restáurame. Pero cuando Dios en su palabra dejó leyes de salud, que si siguiésemos esas instrucciones, hubiésemos evitado ese problema. ¿Cuántas veces nos hemos metido en graves problemas en la vida? Y vamos a Dios en oración diciendo, Señor, sácame de este problema. Y Dios dice, si tú hubieses obedecido mis mandamientos, no hubieses entrado en este problema. Ahora, Dios nos restaura, Dios nos salva, Dios nos rescata. Pero después de ser rescatados, si nosotros continuamos deliberadamente y abiertamente desobedeciendo aquello que tiene para nuestra vida, nuestra oración se convierte en algo abominable. Ahora, aquí hay un detalle importante. En el texto que estamos leyendo dice, su oración también es abominable. En otras versiones dice, hasta su oración es abominable. Esa palabra también le da un sentido diferente. Porque la palabra también es una palabra inclusiva. O sea, no es solamente la oración, también abarca cualquier otra cosa, cualquier manifestación hacia Dios. Se convierte en algo abominable cuando tú solamente, conociendo la voluntad de Dios, no estás dispuesto a obedecer. Entonces, cualquier manifestación en dirección a Dios se convierte en abominable. Música, culto, todo se convierte en algo detestable a Dios. Porque por eso dice, también su oración es abominable. O sea, todo lo que tú hagas se convierte en algo abominable. Cuán importante es que nosotros podamos comprender cómo es que Dios sí demanda de nosotros obediencia, lealtad, compromiso. Somos salvos por la gracia de Dios. Mas el resultado de la gracia es un corazón transformado, una vida obediente. Sabes que el profeta Amós anunció un mensaje de Dios a las personas que estaban en una situación de rebeldía en relación con Dios y aún conociendo todos los principios de Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia en el libro de Amós, capítulo 5, y en el Antiguo Testamento, Amós, capítulo 5, en el versículo 21 hasta el versículo 23, nosotros encontramos una declaración realmente estremecedora. ¿Sabes qué cosa dice? Aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Yo no me complaceré más de vuestras asambleas. Y si ustedes me ofrecen holocaustos, ofrendas, no los recibiré. Yo no miraré más las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé más las salmodías de tus instrumentos. ¿Para quién está hablando? Para un grupo, para una nación, para un grupo de personas que tenía el conocimiento claro de la voluntad de Dios. Pero llegó un momento en que su adoración a Dios se convirtió en abominación. ¿Y en qué momento se convierte en abominación? Porque comenzaron a llevar una religión de manera automática
una devoción a Dios solamente de figura, más un corazón totalmente distante de Dios. Ellos hacían lo que querían. Sin embargo, ellos cada vez que iban al santuario, allí proclamaban su adoración a Dios. Allí adoraban a Dios. Y Dios dice así: yo ya estoy cansado de todo esto. ¿De qué estaba cansado? Yo ya no quiero más vuestras fiestas, no más vuestros holocaustos, no más vuestras solemnidades. ¿Para qué? Si solamente usas mi nombre, solamente me buscas una vez por semana, solamente te acuerdas, pero el resto de tiempo, el resto de tu vida, estás tan distante de mí. El pueblo al cual Amós dirigió estas palabras era un pueblo que iba a la sinagoga, o iba al santuario, o hoy iba a la iglesia, hacía sacrificios, cantaba música bonita, mas ellos voluntariamente eran desobedientes a la ley de Dios. Por eso es que su adoración se convirtió en algo detestable. Y esto es triste, ¿verdad? El profeta Isaías confirma incluso este pensamiento cuando nosotros vamos al libro de Isaías, el capítulo 59. Ahí el versículo 1 y el versículo 2. Mira lo que dice. He aquí, dice el Señor, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya te mencioné que la palabra oír también puede ser traducido como guardar. Tú eres consciente, tú sabes lo que tienes que hacer, mas tú no estás dispuesto a comprometerte con Dios. No estás dispuesto a pedir que Dios pueda ayudarte, Dios pueda transformarte. Tú vas a pedir solamente a hacer tus pedidos en oración, mas tú nunca estás dispuesto a oír la voz de Dios. ¿Sabes? Dios no está dispuesto tampoco a aceptar la adoración de los desobedientes, de aquellos que quieren hacer su propia voluntad y no quieren obedecerlo. ¿Recuerdas tú de la ofrenda de Caín y de Abel? Dios pidió una ofrenda y ambos eran conscientes que esa ofrenda tendría que ver con el sacrificio de Jesús. Solamente Abel estuvo dispuesto a obedecer. Caín quiso presentar su ofrenda a su manera, a su modo. Y ante los ojos de Dios, aun cuando Caín pensaba que daba lo mejor de sí, su ofrenda llegó a ser abominable. ¿Cuántas cosas de las que hacemos y damos para Dios a nuestro modo, a nuestra forma de pensar, llega a ser abominable? Ya descubrimos hoy de que nuestra oración puede ser abominable, mas también nuestra adoración puede llegar a ser abominable. ¿Tú recuerdas cuál es el mensaje del primer ángel que está en el libro de Apocalipsis capítulo 14? El llamado es para que los hombres y mujeres, las personas, son llamadas para temer a Dios y dar gloria a Dios, para poder adorar a Dios como el creador del cielo y la tierra. ¿Eso qué significa? Obedecer a Dios, obedecer su ley. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Querido, sin obediencia a sus mandamientos, ningún culto puede ser agradable a Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si nosotros unimos esto a Proverbios 28, 9, entonces es: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y si nosotros queremos complementar incluso este pensamiento, quiero decirte que no bastaba para el pueblo de Israel tener el santuario cerca. No bastaba que los sacerdotes puedan ofrecer sacrificios. No, el pueblo fue llamado para obedecer. Y el Señor toma en consideración siempre el pedido de todos aquellos que no solamente oran y piden a Dios, sino aquellos que están dispuestos a escuchar. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El mensaje en Proverbios es muy importante para nosotros y es muy profundo. Dios no considera las oraciones de aquellos que voluntariamente le desobedecen. Otras formas de adoración
también son rechazadas por Dios. Y aquí hay un desafío, hay un mensaje de advertencia para todos nosotros. Necesitamos cambios urgentes, mas hay una solución. Todos aquellos que están en rebelión contra Dios tienen esperanza. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La oración de arrepentimiento es la oración que Dios siempre va a escuchar. ¿Por qué no ir con un corazón arrepentido ante Dios y decirle, Señor, yo quiero estar atento a tu voz? Y así como tú estás siempre listo para poder escuchar mi oración, yo también quiero escuchar tu palabra. Yo también quiero guardar tu ley. Yo quiero que la forma en la cual yo te adoro pueda venir de un corazón leal, comprometido, obediente. Porque si tú me muestras el camino para seguir, yo quiero andar por él. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, cuando permitimos que su gracia pueda transformar nuestro corazón, entonces disfrutaremos de una vida cristiana que trae frutos extraordinarios. Y hoy quiero invitarte para que juntos podamos pedir que Dios pueda hacer esa obra de milagro en nuestro corazón. ¿Quieres que todas tus oraciones sean respondidas, sean escuchadas? Recuerda siempre obedecer su palabra, guardar su ley. ¿Quieres orar conmigo? Allí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos juntos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras tu voluntad. ¿Cuántas veces pasamos por alto muchas de las advertencias o instrucciones que tú tienes para nuestra vida? Nos embarramos y nos metemos en serios problemas. Si tan solo hubiésemos escuchado tu voz, no hubiésemos entrado en ello. Mas tú eres misericordioso. Tú nos restauras, tú nos limpias, tú nos levantas. Mas a partir de hoy, nosotros queremos ser fieles, queremos ser obedientes. No queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. No solamente queremos conocer de manera intelectual o de manera cognitiva, queremos que eso pueda ser parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, que nuestra obediencia a ti sea el resultado de nuestra relación contigo. Por eso te pedimos perdón y a partir de ahora queremos que pueda aceptar nuestra oración y nuestra adoración. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra una vez más. Abrázanos hoy con tu bendición. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén y amén. Muy bien, solo nos queda invitarlos para el próximo sábado a las 10 de la mañana, cuando nuevamente nos reunamos para un nuevo culto de oración. Que el Señor les bendiga y que disfruten de una linda tarde de sábado. Y para quienes están en Santiago, el próximo sábado 23 de diciembre a las 19:30 horas, realizaremos en nuestra iglesia, el Dr. Yojo 310, un lindo programa de Navidad allí en nuestra iglesia, el cual están todos invitados para que puedan asistir con sus amigos y familia. Así que les enviamos una invitación con mucho cariño en esta mañana a cada uno de ustedes. Recuerden, el próximo sábado 23 de diciembre a las 19:30 horas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.